Bueno, vamos a hablar ahora de la Sagrada Escritura. A la Sagrada Escritura la llamamos Palabra de Dios, porque tiene a Dios como autor. En su condescendencia infinita, para revelarse a los hombres, Dios nos habla con palabras humanas. Sin embargo, la palabra de Dios no es humana, es una palabra divina. El Espíritu Santo inspiró a los autores humanos de los libros sagrados, y estos libros nos revelan la verdad. La Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que trata justamente de la Sagrada Escritura, nos recuerda que la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Y debe ser leída en la tradición de la Iglesia y no aislada de ella, como hacen los protestantes. Ellos tienen lo que llaman libre examen, eso viene de Lutero. Cada uno interpreta la Biblia como le parece, como se siente inspirado, y por eso, en el fondo, hay tantos magisterios como pastores o como protestantes. No tienen una unidad de interpretación. Los padres de la Iglesia decían que la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. La Iglesia, en su tradición, encierra la memoria de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual. La Iglesia, nuestra Iglesia, recibió el encargo de conservar e interpretar la palabra de Dios. Además, para una correcta interpretación, hay que tener en cuenta el momento histórico, cultural del tiempo en que fueron escritas los distintos libros. Esto lo dice también la Dei Verbum, el número 12, apartado 2. Sin embargo, por diferentes que sean los libros, la unidad la confiere el designio de Dios. Hay una unidad. Las Sagradas Escrituras, la Sagrada Escritura como la historia de la salvación de la humanidad, está dividida en dos partes, a partir de nuestro Señor Jesucristo, quien da unidad a la palabra de Dios y le da unidad también a la historia. Y no solo unidad, sino que es la misma palabra, Él es la palabra presente en la Escritura, personificada. Lo decía San Agustín siempre con la forma tan brillante de penetrar las cosas. Decía, recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, quien siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Esto lo dice San Agustín en la Ratio in Salmon, el número 103. San Juan de la Cruz expresa esa misma verdad genial, profundamente, cuando dice, el Padre pronunció una sola palabra, que es su Hijo, y siempre la repite en un eterno silencio. Por eso el alma debe escucharla en silencio. Lo repito porque es para incorporar esto, para asimilar. El Padre pronunció una sola palabra, que es su Hijo, y siempre la repite en un eterno silencio. Por eso el alma debe escucharla en silencio. Es en el Hijo en quien Dios se da a conocer en plenitud. Es el Hijo, Jesucristo, no solo la clave de lectura de toda la Biblia, sino quien, como los discípulos de Maús, a nosotros también nos abre el entendimiento a su comprensión. Para conocer a Cristo, para amarlo, es necesario conocer la Sagrada Escritura y sobre todo el Nuevo Testamento.
La Biblia, o sea, toda la Sagrada Escritura, tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Realmente la traducción más apropiada sería del hebreo, la palabra hebreo es berit, sería alianza más que testamento, porque trata la antigua alianza que Dios hizo primero con Abraham, a quien le prometió una descendencia. Esa descendencia, el pueblo hebreo, recibió por manos de Moisés la segunda alianza, la ley del Sinaí. En la plenitud de los tiempos, por medio de la sangre de su Hijo, sella Dios la nueva y eterna alianza, y la sella no solo con Israel, sino con todos los pueblos de la tierra. Jesucristo es el Mesías de Israel y el Salvador de toda la humanidad. Jesucristo es la clave de interpretación del Antiguo Testamento, que trata el recorrido de la humanidad desde su creación y caída hasta la elección del pueblo hebreo con su historia y su peculiar relación con el Creador. En palabras de San Gregorio Magno, todo lo que el Antiguo Testamento ha prometido, el Nuevo Testamento lo ha cumplido. Lo que aquel anunciaba de manera oculta, este lo proclama abiertamente como presente. Por eso el Antiguo Testamento es profecía del Nuevo Testamento. Y el mejor comentario del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Toda la escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo, y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Esto último no es de San Gregorio Magno, sino de Hugo de San Víctor, de Arca Noé. En total, los libros canónicos, es decir, para nosotros, son 73, que constituyen toda la Biblia. Eso para nosotros católicos. Es decir, vamos a ver qué es esto del canon, ¿no? Canon de la Sagrada Escritura es la lista de libros que la Iglesia consideró como inspirados por Dios y por tanto dignos de ser creídos. Y como digo, son en total 73 libros. 46 son los escritos, los libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En el canon católico se incluyen los libros canónicos de la diáspora, llamados, son los de la Septuaginta, que es una lista más amplia que los de la Biblia hebrea. Los protestantes siguen la Biblia hebrea, nosotros la Septuaginta. El canon se recibió de las primeras comunidades cristianas helenistas. Por ejemplo, en la Septuaginta están los macabeos, no considerados en la Biblia hebrea, y los protestantes siguen, en cambio, esa tradición hebrea. En el Antiguo Testamento se destacan los primeros 5 libros, nosotros los llamamos Pentateuco, que recibe el nombre, en realidad, para los hebreos, la Torá de los judíos. Son el Génesis, el Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y luego los libros de los profetas, divididos a su vez en mayores y menores. El Pentateuco, por supuesto, significa 5 estuches, ¿no? Y Torá significa ley. La Génesis, o el libro de la Génesis, son relatos de origen del universo y de origen del pueblo hebreo. El Éxodo va desde la salida del cautiverio de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida. El centro de todo es la ley dada por medio de Moisés y las prescripciones contenidas cultuales, es decir, del culto, en Levítico y de orden normativo, religioso, social, en Números y Deuteronomio. Deuteronomio, nueva ley, nuevas normas, quiere decir Deuteronomio. Eso, bien.
Entonces, decíamos los libros de los profetas divididos en mayores y menores. Tal división, porque a veces hay profeta mayor, profeta menor, no es en función de la importancia, digamos, del profeta, sino de la extensión de los libros. Los mayores, que son los más extensos, son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y están luego los libros históricos, los sapienciales, los poéticos, entre estos el Salterio, con los 150 salmos, muchos de esos salmos atribuidos al rey David, otros a Salomón, su hijo, pero muchos otros posteriores. Los salmos siguen siendo la oración de Israel y también la oración de la iglesia. En la sinagoga, por ejemplo, se recitan los salmos, o se cantan, ¿no? Los otros libros son Job, Coelet o Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Siráside o Eclesiástico y Proverbios. Por ejemplo, a propósito, ¿no?, la expresión Cantar de los Cantares. ¿Por qué se llama así? Bueno, como también se habla Rey de Reyes, Señor de Señores, son traducciones literarias del hebreo que en esos términos expresa el superlativo. Cantar de los Cantares significa que no hay cantares que los superen. Es al margen, pero bueno, vale la pena. Pues decía, luego están los libros históricos que son Josué, Jueces, Ruth, los 2 de Samuel, los 2 de Reyes, las 2 Crónicas, Judith, Esther, los 2 libros de los Macabeos, Nehemías, Esdras y también entre ellos Tobías. Son los libros, digamos, que siguen el Pentateuco, que llamamos históricos, abarcan un periodo que comienza con Josué, que es el que hereda, digamos, a Moisés, que conduce al pueblo hebreo, y lo entra en la tierra prometida, y comienza justamente con el paso del Jordán, y llega hasta la época helenista de los Macabeos, pasando por la toma de posesión de la tierra. Ahí están entonces los jueces, la monarquía, la división del reino entre Judea e Israel, la caída que eso fue después de Salomón, la caída de Samaria y de Jerusalén, y el destierro a Babilonia y su regreso. Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo.